Ahí está la óptica completa de cómo estamos acompañados aquí, bien acompañados por Felipe Cáceres, el director de Visión Humana, que han sido ellos quienes han hecho este estudio en profundidad para ver el perfil de los chilenos más allá del chileno como aquel que vive en la región metropolitana, que concentra como región más gente. Porque la mayor cantidad de gente de este país no vive en la región metropolitana si consideramos todo el resto del territorio nacional. Santiago no es Chile, así se llama. Felipe Cáceres, bienvenido a la edición de la tarde de UCB TV Noticias. Y cuéntanos, de todas las cosas que vamos a ir desmenuzando, ¿cuál es la que más le llamó la atención a ustedes sobre el perfil de cómo nos diferenciamos las personas que venimos, porque yo vengo de regiones, de Concepción, venimos de regiones versus los que hacen su vida en Santiago? Bueno, nosotros intentando identificar las diferencias que existen entre Santiago y los habitantes de las regiones, una de las cosas que nos llamó mucho la atención era la actividad de tiempo libre, tomando en cuenta que los santiaguinos somos los que menos tiempo libre disponemos. Nos llamó mucho la atención que los nortinos, por ejemplo, ocupan mucho tiempo libre en vitrinear y en general en actividades relacionadas con el consumo. Nortino, nos decías tú, desde La Serena hacia Claro, La Serena, Coquimbo, Arica, hacia Arica. Ya. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con que todavía se duerme siesta, el comercio abre a cierta hora y hay una vida también un poco más, menos rápida en algunas partes. Por el tiempo libre disponible, ¿Sí? ¿Lo dices tú? Claro, sí. Aquí en Santiago yo creo que afecta mucho, además de los tiempos de transporte que son bastante largos. Yo ahora mismo lo sufrí. Tiene que ver también con el horario de trabajo, con la jornada de trabajo, que yo considero que trabajamos mucho, es muy extensa la jornada laboral. Y todo eso un poco va mermando incluso las mismas posibilidades que uno tiene de salir luego de que llega a la casa, que no sé, pues como a 8, 7, 8 de la tarde, 9, ya está todo cerrado. Aquí te consume 2 horas en traslado. De pronto para ir aterrizando con quienes nos están viendo en otras partes, nos llegan muchos mensajes de hecho del norte ayer, de Atacama, gente muy preocupada por los cortes de luz y eso. Para dimensionar, aquí el traslado para poder moverte de tu lugar de trabajo y de vuelta, sacando el conteo del día, pues te puedes demorar perfectamente 2 horas. Es tremendo, y si lo sumáis de la mañana y en la tarde, tiene Claro. 4 horas quizás del día Claro. perdido. Ya, pero eso... mira, para nosotros es súper importante el nombre del estudio. Se llama Santiago no es Chile. Así es. 60% de los chilenos no vivimos en Santiago y por lo tanto es importante revisar el comportamiento de ellos. Tenemos acá una gráfica de apoyo que tiene que ver con lo que estamos comentando, que es la disponibilidad del tiempo libre. Y ahí está la pregunta que ustedes hicieron. ¿Diría usted que después del trabajo, de cumplir sus obligaciones diarias, tiene tiempo libre? ¿A menudo o muy a menudo? Y aquí tú nos puedes ayudar con los colores, con los porcentajes y nos puedes explicar qué es lo que este gráfico proyecta. Bueno, el color azul significa el total nacional, que es un 35%, y si lo pensamos es bastante bajo. O sea, 3 de cada 10 personas solamente dice que tiene tiempo libre a menudo, o muy a menudo. Y el color rosado es Santiago. Entonces nos damos cuenta de que a diferencia de la zona norte, que es el naranjo, y el verde, que es la zona sur, Que están empatados ahí. claro, tienen 38% cada uno. Las personas que dicen tener tiempo libre a menudo y muy a menudo en el Gran Santiago es mucho menos que la... Felipe, llama la Tampoco es atención. tanto lo que tienen en regiones, por eso te digo, o poco sea, más, el bien total poco, nacional es un 35%, o Claro, sea, de bien todas poco. maneras es bajo. Ahora, llama la atención que la gente, por ejemplo, en el norte, tú nos decías, ocupe su tiempo de ocio, su tiempo libre para vitrinear, para aprovechar las ofertas y todo este tema del comercio, pero en el sur la gente prefiere estar en su casa en el tiempo libre. ¿A qué crees tú que se debe ese fenómeno? Mira, una explicación fácil sería el clima, ¿no? Las condiciones climáticas, sobre todo ya más en el extremo sur, que implicaría que, bueno, tanta lluvia, ¿no es cierto?, frío. Las actividades se realizan más que nada en el hogar o en recintos más bien cerrados, ¿no?, con calor. Temas importantes son los temas de satisfacción también. Estábamos revisando bien el estudio, la diferencia, por ejemplo, de con qué se sienten satisfechos. Por ejemplo, los sureños confiesan ser más satisfechos, se sienten con su estado mental. Con su estado de salud mental. Con su sí. estado de salud mental, ellos se sienten más satisfechos con ese ítem que con ninguno. Sin embargo, los nortinos con su posición social. Y ahí es un buen tema para conversar también con el poder adquisitivo que hay en algunas ciudades, sobre todo con el negocio de la minería. Sí, bueno, me imagino yo que en Antofagasta y otras zonas que son eminentemente mineras se nota mucho eso, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente eso es lo que marca la buena percepción económica de las personas. El hecho de que en las principales ciudades del norte hayan compañías mineras situadas en sus alrededores, ayuda a que las personas tengan una mayor posibilidad de encontrar trabajo, quizás, de mayor poder adquisitivo, a diferencia del caso del sur, que eventualmente donde hay mucho más desempleo a nivel total del país. Ya que estamos tocando lo del norte, lo del consumo, ¿lograron dimensionar de alguna manera ustedes el que muchos de los precios, ya que hay mucho consumo, muchos de los precios, muchas de las cosas que son el costo de vida en el norte, están hechas para un público con alta capacidad de endeudamiento justamente porque trabaja en las mineras, siendo que también hay un grueso de gente que no tiene esos empleos y que se ve mermado en su acceso a bienes de consumo porque no tiene los sueldos de las mineras? Sí, bueno, estos números de alguna manera que son promedios tienden a ocultar esas diferencias. Yo creo que justamente uno de nuestros objetivos de este estudio era justamente eso, demostrar de que existen diferencias importantes entre regiones y entre Santiago. Y si vamos más, nos profundizamos aún más en lo que es propiamente la región, yo creo que hay muchas más diferencias que como la que tú señalas. Pero también hay que hacer hincapié que el estudio señala que los habitantes del sur de nuestro país, si bien no les gusta tanto el vitrineo, sí invierten mucho más dinero en marcas exclusivas y eso también quizás tiene que ver con un alejamiento geográfico, con todo el tema del clima que no les permite tampoco estar permanentemente viniendo a la capital. ¿Por qué crees tú que pasa ese fenómeno? Que prefieren invertir en marcas exclusivas y no en los ofertones o el comprar todo porque tengo más plata como lo que pasa en el norte. Sí, yo creo que va por ahí, como tú lo dices. El comprar marca exclusiva o el estar, digamos, siempre prefiriendo una marca por sobre otra, de alguna manera nos indica una cierta propensión a la integración a través del consumo, ¿no? Y tal vez eso puede llevar a la reflexión sobre, bueno, quizás se sienten también un poco desintegrados de las posibilidades que le ofrece el país para poder, digamos, elegir sobre distintos temas, productos, ¿no? Servicios, y claro, puede ser esa una aplicación muy válida. Pero por ejemplo, considerando que el estudio incluye desde Talca hacia el sur, para considerar el sur de Chile, Talca tiene espacios de comercio bien establecidos, Concepción, Chillán tienen espacios de comercio también bien establecidos, lo mismo pasa con Temuco, lo mismo pasa con Puerto Montt. A mí me parece que la dinámica ahí como de la estar aislados no funciona. Es que no es un aislamiento, digamos, por el consumo propiamente tal, sino que tiene que ver con otras cosas, con la integración social, cómo tú te sientes integrado a la institucionalidad, por ejemplo. Y ahí el tema regional, que ahora está en boga, te lo dice de una manera muy clara. O sea, cómo la gente siente que todas las cosas que pasan aquí en Santiago. Que la agenda la está marcando Santiago. Ahí me cuesta hacer el nexo, cómo se asocia eso a una conducta de consumo, sobre la pregunta de las marcas. ¿No? Ahí es donde no entiendo cómo una persona compra las marcas porque se siente fuera del sistema. No es sentirse fuera del sistema, al contrario. Claro, a través de las marcas buscan integrarse al sistema. La marca lo que genera es confianza, a diferencia de las empresas que son entelequias muy grandes, las marcas te generan cercanía, una relación, porque tú ya las conoces, sabes lo que te entregan. ¿Y cómo sirve todas esas diferencias, por ejemplo, para poder implementar de parte de empresas, de parte de contenidos televisivos, de parte de muchas cosas, los resultados que ustedes tienen, para poder entregar quizás paquetes de consumo más específicos, no decir, ok, nosotros pensamos nuestro producto televisivo solamente para Santiago, por ejemplo? Siendo que la gente en regiones preferirá otra cosa, si vive en el norte, si vive en el sur. ¿Hay una manera de extrapolar esto y llevarlo a la realidad? O sea, de todas maneras, nosotros lo que buscamos es llegar a sostener de que esas diferencias están marcando cosas importantes y que muchas veces al obviarlas, digamos, pueden ocurrir cosas importantes que no las estamos tomando en cuenta y que aparecen de repente explotando, como pasó en Calama, como pasó en Aysén y como está pasando en otros lados, que por no comprender y no acercarse y no conocerlo, desde Santiago generamos una desintegración importante. Pero está pasando un fenómeno importante y es que se está generando pauta regional que hace que los medios más centrales
se muevan y vayan a buscar la noticia de regiones. Vamos a ver la gráfica, por ejemplo, de la evaluación de los medios a nivel regional, y también ese es un fenómeno importante de analizar contigo, Felipe, porque los nortinos, por ejemplo, eligen la televisión como el medio más creíble, no así en el sur del país, que les gusta mucho más la radio, y los santiaguinos la internet. ¿A qué se debe esa diferencia? Lo de Santiago con internet yo creo que es fundamentalmente un tema de acceso. Yo creo que en Santiago es donde mayor acceso tiene la gente a internet, donde más zonas wifi hay, donde mayor conexión hay. En el caso de la zona sur con la radio, yo creo que es un tema más tradicional. La zona sur y en general las ciudades de la zona sur están mucho más relacionadas aún con un tema de campo, con un tema mucho más... De utilidad pública quizás también. Sí, sí, y incluso hasta quizá nos pasó que en el estudio Chilescopo del 2011 encontramos de que la radio había subido un montón, después del tema del terremoto, por ejemplo. Claro. La gente confió mucho más en la radio, que es lo que se señalaba en los medios, en la televisión, que justamente estaba transmitiendo desde Santiago lo que pasaba en el sur del país. En ese sentido, la radio genera una mirada mucho más local que la televisión. Y la medición de temas valóricos también llamó mucho la atención, porque en regiones son más conservadores, eso es lo que refleja este estudio. Ahí hay un punto importante también. ¿Quiénes son más conservadores? ¿Los nortinos, los sureños? ¿Y por qué crees? Yo creo que andan por ahí los nortinos con los sureños. Yo lo tomaría a los dos en comparación con Santiago. Ya. En Santiago... Quizás porque somos una ciudad más grande, que tenemos más acceso a diferentes cosas, una ciudad mucho más conectada con el mundo. Los valores tienden a ser mucho más liberales, por ser una ciudad mucho más urbana. En ese sentido, los habitantes de regiones todavía, digamos, tienen esa tradición, digamos... ¿Cómo se venía lo valórico? Con temáticas, ¿no? Claro, ¿qué preguntas hicieron? ¿Cómo formaron los grupos humanos que midieron para poder ver esas diferencias? Por ejemplo, no sé si aparece ahí. Por ahí está, de los siguientes valores. Bueno, yo iba a hablar de otros valores, por ejemplo, de los espacios homosexuales. Le hice una pregunta a la gente, ¿usted consideraría otorgarle mayor espacio a las personas homosexuales? Y Gran Santiago se disparaba y las regiones bajaban. Más bajo. Y a los extranjeros, la mayor cabida también acá en nuestro país y la mayor acogida a los inmigrantes. ¿Quiénes se sienten más cercanos a ellos, a las personas que vienen también acá a trabajar en nuestro país? ¿Las personas del norte o del sur? Yo diría que un poquito más la del sur. De hecho, en el norte es donde más, o digamos, donde menos acuerdo hay respecto a eso. O sea... Bueno, lo vimos nosotros con esta protesta que querían organizar en el extremo norte en contra de algunos ciudadanos colombianos. Le hicieron y después una de vuelta y todo. Claro, bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tal vez, y un poco es lo mismo. Esos niveles de integración que tenemos tal vez son bastante débiles y no nos permiten quizás ponernos en el lugar del otro, evaluar nuestra situación a partir de la situación del otro, ¿no? Y del contexto general de la ciudad, en este caso como Antofagasta. Ahora, importante también revisar la satisfacción económica, cómo nos sentimos los chilenos de acuerdo al lugar geográfico donde estamos ubicados respecto a si estamos o no conformes con cómo estamos viviendo. Los nortinos son los que claramente, ya lo habíamos comentado, se muestran más satisfechos con su posición social y con su nivel adquisitivo. Pero fíjate que los nortinos tienen más capacidad de gasto que los sureños. Los sureños tienen más capacidad de ahorro. Tiene que ver con este fenómeno porque hace un tiempo, no sé, un año, 2 años, hay mayor construcción inmobiliaria, por ejemplo, en las regiones donde vive mucha gente que trabaja en la minería, han llegado tiendas muy exclusivas, autos muy caros. Claro, tiene que ver también con todo este Hay fenómeno. Más bonanza económica que en las zonas del sur. En las zonas del sur el mismo tema que han enfrentado con las sequías, con tener que apretarse más el cinturón, a lo mejor esa es una dinámica más permanente en la lógica de cómo planifico mi año económico, digamos, doméstico, ¿no? Sí, totalmente, sí, está fundamentalmente yo creo que condicionado por eso, o sea, el hecho de tener mucho mayor poder adquisitivo te permite decir, bueno, yo puedo salir a vitrinear, por ejemplo, puedo salir a ir a restaurantes, puedo salir a bailar, y en el sur tal vez no están así. Más movilidad quizás también permite eso. ¿Ah? También permite más movilidad, poder trasladarse, poder viajar, poder hacer otras cosas también con los bonos.
que son tan Claro, tradicionales, sí. ¿no? A fines de cada negociación colectiva. Felipe, te queremos agradecer, muy importante el estudio, muy importante también conocer cómo somos los chilenos de acuerdo al lugar geográfico donde estamos viviendo, así que muy interesante, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias Felipe, que estés muy bien.